doctor Julio María Sanguinetti tuvo un raro privilegio a lo largo de su vida: acompañar como testigo con diferentes estatus a la Revolución Cubana. Primero como periodista y después como presidente de Uruguay en plena perestroika. En 1959, como enviado especial de la revista Acción, viajó a Cuba para cubrir el triunfo de la revolución. Y en 1960 estuvo en Costa Rica reporteando la conferencia de cancilleres de la OEA que censuró a Cuba por su decisión de establecer relaciones con la Unión Soviética. Y cuando era presidente del Uruguay entre 1985 y 1990 y 1995 y el 2000, Cuba estaba amenazada por la perestroika y Fidel buscaba reconciliarse con América Latina en el renacimiento de las democracias de la región. Desde Montevideo estamos en comunicación con el doctor Julio María Sanguinetti, nuestro corresponsal, como él se autotitula. Buenos días, doctor Sanguinetti, un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Veo que han rastreado mi vida. Esa, bueno, no es para menos. No, Cuéntenos. La verdad que hay tantas historias con Fidel, siempre desde la polémica, digamos, ¿no? En el 59 justamente era todavía una época muy inestable, porque no se olviden que cuando triunfa la revolución se proclama presidente al doctor Urrutia, que era el juez que los había liberado a ellos cuando el desembarco del Grama, en la dictadura de Batista, arriesgando la vida y tuvo que exiliarse, ¿no? Pero fue el que los liberó, o sea que era una figura muy prestigiosa, lo ponen de presidente. Y justamente duró hasta julio, una semana antes que llegamos nosotros, que ahí lo desaloja. Y justamente hubo una conferencia de prensa bastante movida y fuerte, y yo me lo encuentro a Fidel en un ascensor, porque él estaba viviendo todavía ahí en el Hotel Habana Hilton. Y ya lo atropellé, ¿no? Joven periodista. Le digo, mire, Fidel, comandante, nadie le entendió las razones por las cuales usted alejó Urrutia, digo, que era un hombre tal. Yo te voy a explicar, chico. Bueno, me agarró, me tuvo 1 hora y media, era pasada la medianoche, ¿no? Yo apenas lograba hacer alguna pequeña baza, porque en aquellos discursos, en lo personal, era la misma retórica que si estuviera hablando delante de 10.000 personas, ¿no? El discurso estentorio y caribeño, ¿no? O sea que bueno, desde entonces lo vi muchísimas veces, ¿no? Desde ya. La conferencia esa de Costa Rica que ustedes recuerdan, el canciller era Roa, ¿no? Raúl Roa. Sí. Y también ahí se condenó a Dominicana, que era el otro lugar donde había también, ¿no? Era Porfirio Báez, era el canciller. Y también hubo una... Pero ya entonces estábamos en otra etapa, porque en el 59 el discurso de Fidel era un discurso totalmente liberal, absolutamente liberal. Es más, cuando está en Montevideo, en ese año, hace una apología de la política uruguaya, de la institucionalidad uruguaya, defiende el sistema colegiado de gobierno que teníamos entonces, porque dice esto es una cosa única, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se explicaba a su vez porque el comunismo había estado con Batista, que es la otra cosa, ¿no? El Partido Comunista Cubano integró el gobierno de Batista, la dictadura de Batista hasta el último día. En diciembre estaban todavía, del 58 todavía estaban integrando el gabinete Batista, ¿no? De modo que la revolución fue la gran ilusión para toda nuestra generación, porque se suponía libertad, se suponía independencia frente, no solo frente a Estados Unidos, independencia de soberanía económica, en fin, todo aquello. Desgraciadamente la cosa fue cambiando, y yo mismo escribí ya entonces unas notas que cuando llegué al aeropuerto mi señora ya me recriminó, me dice, che, pero qué frialdad, qué distancia. Y digo, mira vieja, yo ya vi la semilla clara de un autoritarismo, ¿no? No hablábamos de comunismo, porque entonces eso, como digo, estaba muy lejos. Pero bueno, el personaje siguió, se transformó en un caudillo tradicional, luego, más que un dictador, en un tirano, y ahora a su muerte uno ve las cosas que se hablan, ¿no? Yo diría es un poco patético los que ignoran, digamos, todo lo que fue su tiranía, los fusilamientos, la arbitrariedad, 57 años después el partido único, el fracaso económico.
Del mismo modo que a la inversa también es un poco patético los que ignoran el caudillismo de Fidel y de su mito, ¿no? Pero justamente... De su mito, es decir, no se puede negar que no es un dictador cualquiera, ¿no? Sí. Es alguien que construyó un mito universal, que allí está, y bueno, y los mitos también son realidad en la vida política, los mitos no son solo algo imaginativo, ¿no? El mito es justamente la instauración de una cierta leyenda que asocia a Fidel y al Che Guevara con el romanticismo, la revolución, la rebeldía, por eso mismo se ha transformado ya en, especialmente el Che, en moneda de kiosco, ¿no? En camisetas y en llaveros, ¿no? Señor Sanguinetti, aquí está Daniel Remón hoy en Buenos Aires, justamente en sus discusiones, ¿qué era en lo que usted y Fidel Castro más discrepaban? ¿Era justamente su manera de actuar, de reprimir? No, la naturaleza del régimen, ¿no? Es la naturaleza del régimen, ese era el tema de diferencia, porque, como digo, fue una gran ilusión para nuestra generación. Todos pensábamos que íbamos a una democracia, salíamos de una dictadura como la de Batista, ¿no? Que también hay que entender que no era una dictadura tampoco tradicional, eso a veces se pierde la perspectiva, porque Batista no era un general, era un sargento, ¿no? Claro. Y no era un sargento blanco, era un sargento mulato, es decir, que había tenido una raíz social distinta, y de ahí es donde se metió el Partido Comunista. Pero las diferencias con Fidel eran del régimen, que fue deviniendo cada vez más un régimen autoritario. Por supuesto también no hay que ignorar la actitud de Estados Unidos cuando se organiza el asalto de Bahía de Cochinos, la expedición fallida que organizó la CIA. En fin, que no legitima lo posterior, pero que tampoco se puede dejar de señalar. Y luego, digamos, ya años más tarde, en el 63, ya la proclamación del marxismo-leninismo del régimen. O sea, las diferencias eran esas, era la de la naturaleza del régimen, a dónde había ido, ¿no? Y luego también, cosa muy importante, que ellos intentaron exportar la revolución. El propio Fidel lo dijo más de una vez, exceptuado México, intentamos exportar la revolución hacia todos lados, y eso generó a su vez una réplica, y entramos allí en la parte caliente de la Guerra Fría Mundial, porque el 59 es la revolución, el 64 es el golpe de Estado en Brasil, que es el comienzo de la cadena de los golpes de Estado que intentaban, entre comillas, salvar a la democracia frente al comunismo, ¿no? Y ahí entramos en esa dialéctica sangrienta de 20 años, ¿no? Guerrilla alimentada desde un lado y golpes de Estado organizados o bendecidos desde el otro. Presidente Sanguinetti, usted estaba en el poder cuando se inició la perestroika. ¿Cómo eran esas discusiones con Fidel sobre la caída de la Unión Soviética? ¿Él tenía que podía suceder lo mismo en Cuba, que corría la misma suerte que Gorbachov? No se le podía nombrar a Gorbachov. La verdad, no se le podía ni nombrar, porque tenía toda una animadversión constante y era un retintín que tenía. Acá no va a pasar lo de Gorbachov. O sea que a mí siempre me quedó claro, en sucesivas veces que lo vi, siempre me quedó claro de que ahí, mientras estuviera él y Raúl, digamos, los Castro, no iba a haber cambios sustantivos del régimen. Podía haber, por razones de intereses, más aflojamiento hacia un lado o hacia el otro, pero no cambio en la real naturaleza del régimen, porque era realmente muy resistente a la idea de Gorbachov de la transición hacia la democracia. Presidente, habla Cristina Vega desde Brasil. ¿Y cuál fue el impacto de la revolución en la consolidación de las dictaduras de América Latina? Perdón, ¿cuál fue la? El impacto de la revolución en la consolidación de las dictaduras. Bueno, la revolución tuvo la magia de insuflar, como digo, por un lado guerrillas que se armaron o se entrenaron o se provijaron desde allí. Y segundo, porque encendió una esperanza en toda una generación que mucha de ella incluso quedó tan adherida que hoy son viejos y siguen creyendo y siguen hablando de una democracia y de una liberación y de una soberanía. Es decir, eso no hay ninguna duda, eso es parte de su mito. La influencia fue enorme. O
sin ninguna duda. No digo que fuera buena, ¿no? Porque desgraciadamente ató a mucha gente a una ilusión, a una idea equivocada, a una idea fallida, porque la idea marxista-leninista que ya cayó en Europa del Este hace tantos años y que ahí sigue vigente en Cuba, es fundamentalmente un error. Pero uno dice, ¿y por qué este anacronismo? De que se cayó Rusia, se cayó Checoslovaquia, se cayeron todos, China no se cayó el sistema político, pero cambió totalmente la economía hacia el capitalismo, y un capitalismo realmente muy, muy salvaje, como se suele decir, y cómo Cuba logró sobrevivir. Bueno, yo diría por dos cosas. Primera, porque siempre tuvo alguien que el fracaso económico se lo solventó, que primero era Rusia y después hasta ahora ha sido Venezuela. Y en segundo lugar, el indudable mito revolucionario, caudillismo, prestigio, como queramos decirle, que también sustentó a la revolución internamente, porque difícilmente, si no hubiera habido eso, se hubiera podido superar el régimen, las crisis económicas, las escaseces, eso que veíamos cada vez que se abría un poquito, en que la gente intentaba huir de Cuba por su pobreza, por su falta de perspectiva, ¿no? ¿Cómo sobrevivió a eso? Bueno, sobrevivió por esos dos factores, por una ayuda económica externa y por el indudable caudillismo y mística revolucionaria, romántica, que mantuvieron Fidel y la imagen del Che. Presidente, ¿y usted cree que va a ser una transición serena después de esta muerte del comandante o estamos frente al fin de la vieja guardia y sus métodos? Bueno, yo creo que una vez que desaparezcan los Castro, que tampoco Raúl es eterno, Fidel parecía que había resuelto no morirse nunca, ¿no? Pero bueno, ahora resultó que era humano nomás. Pero mientras estén los Castro yo no veo en un cambio sustantivo. Lo que sí creo que la necesidad es muy fuerte y que si llegara a haber un cambio en Venezuela, Cuba le va a ser muy difícil. Todos recordamos lo que pasó cuando cayó Rusia. Cuba pasó la peor época de su vida hasta que se encontró con Venezuela, ¿no? Fue una situación de catástrofe, hasta de hambre en algún momento, ¿no? Y hoy no sería demasiado distinto, ¿no? De modo que si se le cayera a Venezuela y su petróleo y todo lo que significa ese alivio, ¿no? Ahora, lo que está claro es que también los tiempos cambian, hay cosas que cuesta detenerlas, a Internet la han conectado y trancado todo lo que han podido, pero ya empieza a abrirse camino, el turismo va a seguir creciendo, van a aparecer, no con la gran velocidad con que se empezó hace un momento las inversiones, el enigma de Trump ahora no promete la continuación de la línea de Obama, o decide facilitar las cosas, lo cual, si endurece Estados Unidos, endurece Cuba también, ¿no? Como réplica natural. De modo que yo diría que no cabe esperar así en lo inmediato grandes cambios. Van a ocurrir inevitablemente por el transcurso del tiempo, eso es inevitable a mi juicio. Pero ahora inmediatamente da la impresión que no. En todo caso, digamos que Fidel hace ya una década prácticamente que no estaba en el ejercicio efectivo del poder, ¿no? Simplemente seguía alimentando su leyenda, nada más, de un modo nominal. De modo que bueno, veremos qué es lo que pasa. No preveo nada traumático inmediatamente, pero bueno, Cuba se reencontrará algún día con su libertad, es un pueblo muy inteligente, muy capacitado, que ya se liberará. Muchísimas gracias, doctor Julio María Sanguinetti. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Un placer, como siempre. Gracias. Todos las conocen, todos las respetan. Corresponsales en línea. Un programa desde lejos para acercar a la Argentina al mundo. La 1110.